Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Y sí, señor, yo era más Caimán. No es una canción de fútbol, pero es para mí la más grande de todas, pues. Por eso nos echaron de la FIFA y nos importó un carajo. Es un tipo de palabra. No, hay que hacerle firmar la cosita. Cuando se juega doblete, no sabemos cuánta gente va al fútbol femenino. Pero la imagen, la postal de Mina, saltando y agarrando la pelota, nunca se me va a olvidar, y eso me pareció que era una vaina la berraca. ¡Puta, qué rico! ¡Grande! ¡Vamos! Muy buenos días a todos. Bueno, miren, en Argentina en los años 50, acá en Colombia ha estado un jugador argentino que vino de Chile, se llamaba Moisés Emilio Reuben. Él viene, juega para el Deportivo, que llegó en el 47 con algunos otros argentinos, juega en el Deportivo Cali y luego viaja a Argentina y allá se encuentra con Fabrini, José Próspero Fabrini. Resulta que ellos se dan cuenta de que en Colombia están comprando jugadores porque el Dorado abre las puertas. Resuelven hacer un equipo de fútbol que no existía en Buenos Aires ni en ninguna parte, al cual le pusieron Wanderers. Y reunieron 18 jugadores que estaban libres, algunos otros con contratos muy pobres. Los reunieron y armaron ese equipo y resolvieron venir a Colombia a una gira. ¿Un equipo de amigos? Un equipo de amigos. Llega un uniforme asqueroso. El uniforme era amarillo, rojo, negro, feísimo. Bueno, y todo cruzado, más feo que ni para qué les cuento. Pero bueno, lo cierto es que ese equipo llega a Colombia con mucha expectativa y resulta que no gana ningún partido, no le gana a nadie. Pero los argentinos son vendedores de su cuento y tal. Se enteraron en Armenia de que había un equipo. Y recuerden ustedes que Manizales tenía dos equipos, ¿no? Pero no tenía, y Pereira tenía uno también. ¿Cuáles dos de Manizales? Once Deportivo y Deportes Caldas. Ok. Manizales, Pereira tenía su equipo, el Deportivo Pereira, pero Quindío no tenía, Armenia no tenía equipo. Entonces resuelven los de Armenia, el gobernador y tal, contratar a todo el equipo. A los amigos. Y se quedaron los 18 jugadores con todo el combo técnico y todo. Ya no eran Gutiérrez, Mejía, sino Mandarini, Fabrini, Urruti. Cambiaron los nombres y todos llegaron a la sociedad pues, del departamento y tal. Ese equipo empezó el campeonato debutando aquí en la Universidad Nacional contra la Universidad. Ganó 1-0 gol de Alfredo La Espina. Eso fue en primera fecha del año 51. Y resulta que ese equipo empieza a jugar bien. En el año 52 llegan otro par de jugadores muy buenos, Garelli y Alarcón, se arma un combazo y se van a jugar el partido de campeonato con Samarios en Santa Marta. ¿Ese es el mismo Unión Magdalena hoy en día, Guillermo? Sí, es el mismo, exactamente. Okay. Arrancó como Samarios por una cuestión, ya es otra historia. Esa es otra historia. Bueno, lo cierto es que se juega el partido y los señores del Quindío, en una demostración de poder sin duda, le hacen 11 goles a Samarios. 11 goles a 1. En un baile, goles de Alarcón, de Garelli, de Fabrini, de todo el mundo hizo goles de día. 11 goles a 0. Realmente increíble. Un equipo que apenas está despuntando en el campeonato profesional. Lo cierto es que ese Quindío, ese Wanderers que llegó en el 51, solamente tenía en el 56, que fue campeón, un solo jugador. Eran dos. Uno de los 11 que llegaron. De los fundadores que llegaron, solamente dos, Urruti y Lombardo. ¿Ese equipo de Samarios era muy malo o fue un mal día? No, los Amorios es otra historia porque es un equipo húngaro que viene de correría también y se queda todo en Colombia, igual que el Unión. ¿Un equipo húngaro? Todo era húngaro, claro. Habían húngaros, italianos, de todo. Esa es otra historia para otro día, porque muy bien. De verdad que la contaré con mucho gusto. Lo cierto es que, hablando de esos récords, de esas marcas, de esos registros que son realmente asombrosos, es que un equipo que apenas si despuntaba, porque es un equipo que vino a jugar acá a Colombia, le hace 11 goles de visitante. Es el récord en Colombia de un equipo jugando como visitante en una plaza. En una plaza difícil. Santa Marta es una plaza muy difícil. Y ese Samarios no era un equipo tan fácil tampoco. Le había ganado ya 12-1 a Universidad y aquí se la cobraron. Bueno, cosas del fútbol. Y ya para ir cerrando, usted ha visto, porque ahorita en la liga en la que estamos está complejo. A hoy, por ejemplo, el segundo y el noveno tienen un punto de diferencia. ¿Eso lo había visto antes? No tan apretado, o sea, faltando 2 fechas todavía y que queden diferencias tan escasas, realmente es nuevo. Sí ha habido torneos en los cuales 4 puntos, creo que era lo máximo de diferencia entre el primero y el octavo.
Pero sí aquí hay metidos como 10, o sea, aquí hay todos metidos en la... Pero hubo campeonatos acá que se ganaron por un cuarto de punto, los del América cuando te daban la bonificación en los primeros torneos. ¿Te acuerdas del América y Millonarios que siempre ganaba por la bonificación que Ochoa ganaba los primeros? Sí, pero ese la bonificación era otro cuento. Esa es la bonificación, era una Millonarios locura. perdió un título por bonificación. Por 0.25. Ahora es tan sorprendente este campeonato que no me extraña que de pronto el Cali clasifique, pues. No, el Cali va a descender. Ojo con el Cali, Bueno. ojo con el Cali. No. Era una anotación Un chascarrillo. sin importancia. Anciano, ¿qué tal? Chiruso, ¿Cómo va todo? este programa... Va a estar complejo, ¿no? No, además no tenemos problemas de seguridad. Es decir, yo creo que nadie se pone brava si decimos que el Cali va a descender o que Millonarios es el mejor equipo del mundo. Pero hay otras personas, Hubo otras mentiras. no otros pasa nada. periodistas que sí no la están pasando bien. Sí, desde acá le mandamos un saludo a todos los miembros de Vorágine, en especial a Laila, a Bushihab, que es asidua colaboradora nuestra. Laila es amiga, muy buena amiga y Y muy buena periodista además. compañera de almuerzos en Yerba Mate. Correcto. Y esperamos que, creo que no la está pasando bien, pero pues Si hay un problema en Vorágine o sea, de forma indefinida, van a dejar de hacer investigaciones sobre paramilitarismo y narcotráfico por cuestiones de seguridad con una persona del equipo. Entonces, pues muy triste que pase eso en Colombia. pero Ser periodista acá, pues es... la llevamos en el Y más llevamos- una periodista, o sea, ser periodista independiente como la hacen en Vorágine, pues es te llevamos en el bastante corazón, Laura, pero complejo. Laila. Te llevamos en el corazón, pero pues nada, hay que seguir. Sí. Y otra noticia triste también es que cuando grabábamos el último capítulo que habíamos hecho con Nicolai Vela, hablamos en un momento del gráfico. Y ahí usted contó sobre un amigo que teníamos en común, que era don Guillermo Ruiz, que fue al quien usted le compró el gráfico. Y- Ya nos contará la historia. Y dijimos Pero que lo teníamos que invitar. ese día, y no, llevamos diciéndolo mucho tiempo, más tristemente. Ese día que grabamos ese capítulo, ese día se murió Guillermo Ruiz. Lamentamos mucho la muerte porque además creo que es una gran pérdida para el fútbol en Colombia. Es un tipo que en momentos donde la gente prefiere saber sobre el fútbol europeo y muchas otras cosas, Guillermo se encargó de dejar un legado en el fútbol colombiano y en lo nuestro y aprender de Colombia, y creo que eso es muy valioso. Sí, Guillo, yo tengo varias. Bueno, Guillo, qué pesar no haberte tenido acá. Un abrazo a su familia. Pero Guillermo tiene unas características muy especiales que por lo menos a mí me sirvieron muchísimo. Cuando yo empecé a hacer derecho deportivo, nadie me pasaba el teléfono. Estoy hablando en el 2001. Vivía, el presidente era Álvaro Fina y me miraba como si yo oliera mal. Y ¿Todavía? No, todavía no, yo nunca lo he oído mal. Y estaban Juan José Bellini y otros 2 o 3, y yo no me acuerdo quién me dijo que había una persona que por 700.000 pesos, haga el favor, me daba una lista de teléfonos de la gente de fútbol. Y me dio la dirección de Guillermo Ruiz, que vivía en Las Villas, una casa preciosa. Y allá llegué, Guillermo estuvo 2 o 3 minutos un poco serio, pero una vez entramos y tomamos café, empezamos a hablar de fútbol. Estoy hablando del 2001 al 2024, no paramos de hablar de fútbol nunca. Nunca le pagué los 700.000 pesos, nunca me los cobró tampoco me dio la lista de teléfonos. Pero Guillermo, yo nunca le hice a don Guillermo, yo siempre le decía a Guillo, y yo con Guillo pasé tardes eternas, inolvidables hablando de fútbol. Me gané muchas apuestas con Guillo. Bueno, y cuente la historia del gráfico. Hay que No, pero lo es que contó con Nicolai eso Fela. va más atrás. Y por eso tengo la camiseta negra del Olimpia, en un homenaje a Guillo. Cuando me llama Domínguez Dib, el papá del presidente de la Conmebol, yo no lo entendí mucho. Los paraguayos tienen una forma de hablar. Yo no lo entendí mucho, y más a Domínguez Dib, que era un tipo que hablaba muy rápido y puteaba mucho. Y a mí solo se me ocurrió porque Guillermo fue gerente deportivo del Mejor América, de Millonarios, de Cali, y Guillermo conocía, él sí conocía básicamente todo el fútbol. Y le dije, Guillo, ¿quién es este señor Domínguez Dib? Y me acuerdo que me dijo, es un viejito que tiene platica, es embilletadito y el viejito es serio. Y empezamos a hablar de este, y obviamente a contar historias y todos los paraguayos que jugaron en Pereira y todas esas cosas, porque Guillermo tenía la capacidad de hablar de cosas rarísimas. Y me dice, mire, le voy a contar una historia, y es cierta. Cuando le va a pagar Domínguez Dib, él tiene un cuadro atrás, como el nuestro de Otro Fútbol, de un retrato, y por ahí está en internet la foto.
Él abre el cuadro, saca un fajo de billetes y pone un revólver. Y le dice, cuente. Y le digo, Guillo, eso no puede ser posible. Me dijo, de todos modos yo te lo cuento porque, por si pasa, para que vayas tranquilo. Y después de la primera vez que estuve allá, que me tenía que pagar, Domínguez era de ese estilo, se levantó y dijeron, bueno, yo llego, me siento y está el cuadro atrás. Yo no sé si hay gente que se acuerda de Sábado Feliz, había un cuadro que me movía los ojos, este era parecido. Está el cuadro atrás, y yo dije, puta, será el cuadro de Guillo. Y hablábamos, Domínguez Div era un tipo muy divertido, muy complicado, pero ese también era otra persona maravillosa. Y ya cuando me iba a ir, bueno, Presi, me voy, no sé qué, me dijo, bueno, ¿cuánto le debo charría? Y le dije, sacó la plata y sacó el revólver. Me cuente, contá, charría. Y yo conté y le dije, no, pues... ¿Y querido el tipo? Domínguez Div era un tipo muy especial. No era querido, pero era un tipo maravilloso. Era un tipo jodido. Él peleaba por su equipo. Acá hay uno o dos dirigentes que son así, que son... Pues es que el Olimpia es de él. El Olimpia no, Olimpia era de él. Ya murió. Y a él no lo robaba a nadie. Y él tenía, pues como lo dijimos con Tabarelli, tenía la posibilidad de pedirle al presidente de la República el avión para llevar al equipo a Manizales. Entonces, era un tipo especial. Bueno, yo de Guillo, la verdad yo lo conocí por usted, porque logramos ir varias veces. No, mentira. Primero, ¿o cómo fue la vaina? Sí, primero fuimos a la casa de él y uno llegaba con tinto y donas. El man lo hacía bien para tomar tinto y para comer donas, ¿para qué? Era un dragón. Era un dragón. Y ahora hablar de fútbol. Y nos sentábamos, además me impresionaba, como que podían ser 4 horas hablando de fútbol y nunca repetía cuento. Y las veces que íbamos era un cuento distinto. Y la casa de él, además que el estudio, pues donde él sentaba a escribir era un museo, o es un museo. Todos los libros que él tenía, cada cosa tenía. Uno sacaba cualquier libro y él tenía un... Además lo recitaba. Sí, no, pero además tenía una historia. Ese libro me lo regaló Falcioni, que no sé qué mierda. A mí me tocó empezarlo a ver porque tenía y tiene el hijo, tenía un archivo fotográfico impresionante y compró un escáner maravilloso y compraba fotos y compraba negativos y tenía el archivo fotográfico más impresionante que yo conozco de fútbol y de fútbol colombiano, pero hacía, no sé si lo alcancé a hacer o no, pero tenía en su mente hacer el de la Sarmiento Lora, el del ingenio, ¿cuál es el ingenio del Cali? Muchas cosas tenía muchísimas ideas, pero además tenía una memoria prodigiosa. Yo me acuerdo de una apuesta que me gané un muy buen almuerzo, porque con un amigo empezamos a hablar de una delantera que yo creo que la vi, pero como ya lo saben acá los amigos del podcast, yo invento. Ya lo acepto. Yo vi el gol de Leonel, lo vi en Tel Aviv, y no fue el de Leonel, fue el del Paloma, del Palomo. El de Leonel fue el último de la Libertadores del penal. Sí, pero bueno, yo me invento, pero yo ese sí creo que lo vi. Había una delantera que debió ser maravillosa, que eran Converti, Irigoyen y Willington. Converti por la derecha, no, por la izquierda, Willington por la derecha, e Irigoyen, esos dos argentinos, y el Morocho, pues era un equipazo. Y empezamos esa discusión, yo creo que ya teníamos tragos, y yo dije, no, yo sé quién me cuente, quién me soluciona el tema. Y entonces yo dije, tengo el juez, y claro, Charlie, usted se está inventando, va a llamar a quien sabe que llama a una novia o a un novio, y le dije, no, vamos a llamar a Guillermo Ruiz. ¿Usted lo conoce? Pues claro que lo conozco. Entonces, Guillo, lo llamé. Flaco, me decía, bendito sea mi Dios. Flaco, ¿qué pasó? Le dije, estoy en una apuesta. Ay, Flaco, ¿en qué se metió? Le dije, Irigoyen, Converti y Willington jugaron juntos. Y empezó a hablar y me dijo, no, Guillo, mándame una foto. Mándame una foto. A los 5 minutos estaba la foto en mi celular. Irigoyen, Willington y Converti. Y obviamente también le dije a mis amigos que teníamos que hablar con Guillo. Le quedé viendo muchas charlas, pero esa fue una muy interesante. Y hay una historia que cuenta Guillo que a mí me parece increíble. Ojalá alguien la pueda. Y es que él dice, en la época de Bilardo tal vez, que Néstor Leonel Escota salió muerto del Campín al hospital que queda al frente, creo que es yo no me acuerdo, la clínica de la Alcázar, si no estoy mal, por la cantidad de pichicata que se había metido. Él dice, Guillermo dice, no se ría, eso sí lo dice Guillermo. Guillermo tiene 2 cuentos medio macabros del Cali, ese, y la muerte del Pupa Chamendi en el camerino. Él dice que él estuvo todo el día anterior, él decía que estuvo todo el día anterior y cómo... le dio un infarto y murió casi que en la banca
Del Pascual. Entonces, él tenía unas historias maravillosas. Sí, vea que yo, bueno, después lo usaba mucho, lo confieso, de fuente. Yo lo escribí a Guillo, neto para la columna en cambio, entonces necesitaba, una vez escribí una sobre Palestino, que venía a jugar acá contra Millonarios, cuando terminó siendo Millonarios el comodín del grupo, ya lo hablamos con Casale. Y lo llamé, le dije, oye, ¿qué jugadores palestinos ha habido? Y de memoria, vea, jugó no sé quién, ya se me olvidó el nombre, no sé quién. Fuad Masiri jugó en Palestino. Creo que no, yo le pregunté a Guillo y me dijo que Fuad Masiri. Bueno, la columna está, ya ni me acuerdo quién era, pero marica, el man me dijo de este man jugó en Santa Fe en tal año, y había otro que había jugado en Centauros, una vaina así, y ya. Y yo como, wow, o sea, impresionante. Luego... Bueno, lo que pasa es que nosotros sí grabamos y con eso cerrará este capítulo. Nosotros sí grabamos. Había una casa de apuestas que nos había contactado para ver si lográbamos hacer un podcast para la casa de apuestas. Y finalmente eso no pegó. Pero salieron unos audios maravillosos. Y íbamos a hacer justamente con Guillo, con don Guillermo Ruiz. Entonces, pues sí, triste, porque los audios eran chéveres. La idea era sentarnos a hablar de números, pero distinto. Sí, como lo que hacíamos cuando íbamos a tomar donas, a comer donas y a tomar tinto. Pero pues con Guillo ahí, y tenía unas historias, me acuerdo, era el papelito, puntualmente, era muy buena. Guillermo tiene una historia de un campeonato que se ganó con un papelito. Guillo, buenos días. Buenos días, Andrés, Martínez, a todos. Sí, en 1949 el América de Cali llegaba a Bogotá a cumplir su partido normal de campeonato. Millonarios tenía un récord que había establecido fechas antes, que era que hacía 5 goles en todos los partidos. Y ese día pensó todo el mundo, Millonarios le hace 5 al América hoy. Lo cierto es que ese día América llegó al Estadio El Campín con 2 novedades. Tenía 2 jugadores suspendidos, Saulo Flores y Roaldo el Bimbo Biafra, no podían jugar. Y el debut de Efraín el Caimán Sánchez, que llegaba de Argentina, de San Lorenzo, para jugar en América. Entonces el partido se desarrolla. Antes de jugarse el partido, Manuel Correa Valencia, que era el presidente de la América, va al camerino de Millonarios y les dice, yo voy a alinear los 2 jugadores suspendidos, porque no tengo más. Millonarios le dice, hombre, pero eso es irreglamentario y tal. Don Manuel, muy vivo, les dijo, bueno, pues yo les doy, en el evento que gane América, yo cedo los puntos. Y firmaron un documento en el cual, en caso de que América gane el partido, los puntos eran a Millonarios. El papelito. Papelito. Ese fue el papelito que se firmó. ¿Y el papelito existe hoy en día? Yo tengo copia del papelito. Con mucho gusto, cuando quieras, se la regalo. Eso estaba en Dimayor. Está en Dimayor, porque eso está en Dimayor en una planilla. Bueno, lo cierto es que ese papelito lo hizo efectivo Millonarios porque perdió el partido. El partido lo perdió 2-1. Pero tenemos que destacar que la tarde de Caimán Sánchez fue extraordinaria. El que ganó el partido al final fue el Caimán. No fue el papelito. Era el debut de Efraín, era un personaje maravilloso, el mejor arquero de aquella época de Colombia. Venía a jugar en San Lorenzo de Almagro, al lado de Pontoni, de Martino, un montón de jugadores de primerísimo orden. Y debutó con el América esa tarde y América ganó. Van luego, el lunes siguiente, a las oficinas y el partido se declara ganador a Millonarios por la firma de ese papelito, de ese documento. Eso se podía hacer en esa época, hoy en día es impensable. Sí, claro. Al final del campeonato, Cali y Millonarios empatan en puntos. Cali estuvo invicto en las primeras 18 fechas. El famoso rodillo negro. Ese equipo era fantástico. Ya hablamos de eso. Fantástico. Entonces empatan en puntos, 44. Y ahí es la primera final que se juega. Partido de ida y vuelta entre Cali y Millonarios para definir el campeón. Ahí saca Pedernera su casta, Di Stéfano sus goles y Millonarios gana el campeonato, el primero en 1949, dejando al Cali con esa estela de que pudo ser y no lo alcanzó. Pero al final, pues los documentos y las cosas se firman para cumplirles, ¿no? Y ahora venir a pelear ahora si era justo o no, se firmó. Se firmó y ese fue el campeonato. Fue el primer título de Millonarios que está en su Gallardet, en su banderín, y que no lo puede quitar nadie. Es el campeonato del papelito. Bueno. Y triste para el Cali, ¿no? Pero bueno. Vea, tengo 2 historias también muy buenas de Guillo que contó. Yo no las puedo contar porque es que con el desparpajo que las contaba Guillo. Una fue como trajo a Funes. Él dice que Funes era un mocoso de 18 años, que era enorme y que
que era un niño. Él decía, es un niño, lo trajo y le tocó aguantarlo 8 meses. Parece que llegó Funes con una esposa, una novia. A los 6 meses la novia la despachó para Argentina, dice Guillo que la había destrozado, y trajo a otra mujer, no sé mucho más. Pero tiene una cosa muy linda, a mí me gustaba mucho, ya ninguno de los dos está, pero hablaba de Juanito. Juan Gilberto Funes para Guillermo Ruiz era Juanito. Y cuando empieza a hablar de lo que hizo Funes en el fútbol, habla mucho del tránsito de Pinto a Manera y cómo Manera retrasa a Troviani, creo que es, y pone a Funes a hacer goles. Esa es una historia muy bonita, pues que uno no la puede contar, pero el que trajo a Funes fue Guillermo Ruiz. No, y a 1000 otros. No, pero la otra es más divertida porque él tenía ya prácticamente negociado al arquero de Morón. Okay. No me acuerdo cómo se llamaba, pero Guillermo hablando argentino era muy divertido. Y estaba hablando, y que cuando ya lo tenía firmado y todo, el presidente de Millonarios de esa época lo habían subido con 2 damas a la suite donde estaba él y compró a Cusillas. Cusillas es el arquero más malo que ha tenido Millonarios. Pero la camiseta es bien bonita. La camiseta de Cusillas de colombiana es bien bonita. Pero entonces Guillermo decía que él no sabía cómo iba a decir al arquero de Morón que ya no. Y que me decía, don Guillermo, no se preocupe. Y que le mandó muchísimas tarjetas de Navidad por mucho tiempo, a pesar de que el negocio se había caído, y el arquero le decía, don Guillermo, no se preocupe. Entonces, esa es una. Algún día le pregunté, y yo le preguntaba a todo, y Guillermo contestaba que cuál era el jugador más divertido y más bandido que había visto. Y habló de muchos, pero dijo que había uno. Ojalá alguien nos cuente, que para él el jugador más bandido y más divertido del mundo fue el Cococho Álvarez, que fue un argentino que estuvo en Cali. En el Cali de Bilardo. Y hacía goles olímpicos. Y él me decía que se saltaba por la tapia. Que tenía una novia que lo esperaba fuera en una moto y Sí. él se volaba durante el entrenamiento y se saltaba la tapia. Y también contaba que se quedaba después de los entrenamientos junto a Ángel María Torres, si no estoy mal, y le pegaban a hacer goles olímpicos. Sí, sí. Y tan bien lo lograron que una vez a Racing en Libertadores clavó uno el Cococho y uno Ángel María Torres. Guillermo tuvo además otra fase que fue muy interesante, fue que fue en medio dirigente, admiraba a Alex Gorayev. Él decía que eso fue lo mejor que le pudo haber pasado al fútbol colombiano. No sé si fue que estuvo en Cali o en la federación, pero él decía que admiraba a don Alex Gorayev, como decía él. Y tal vez el mayor mérito deportivo, que no periodístico, de Guillermo, es que hizo las divisiones inferiores de la América, donde sacaron a cualquier cantidad de jugadores. Sí. Creo que Harold Lozano, y de ahí para adelante pasaron muchos. Guillermo era un tipo que veía muy bien el fútbol. Estuvo en Sky, cuando estaba acá, habló mucho. Y siempre me decía, cuando yo, en mis pocos intentos de ser agente, me decía, flaco, mírele siempre las manos al arquero. Si son manos chiquitas, no, ni lo ponga debajo los, tienen que ser manotas. Entonces, pues en eso Guillermo era un... Sí, tiene un ojo bárbaro. Me acuerdo que también nos contaba que quería montar una asociación latinoamericana, pues, o de Conmebol. De estadígrafos. De estadistas, sí. Sí. Y pues triste, eso uno debería montarlo. Lo que pasa es que Guillermo, en verdad, lo que me impresionaba era la cabeza. La memoria. Era, sí. El tema del gráfico es un tema que pues ya tiene otro gráfico, creo que es más completo el mío, pero yo llegué al Olimpia después de que Domínguez había sacado la plata del cuadro. Con el revólver. Y a mí me iba muy bien, no me voy a quejar, creo que fue cuando mejor me fue en el fútbol. Y a Guillermo tiene un problema, es que Guillermo hacía libros, pero los hacía él. Acá está uno que tiene el logo de DGR, don Guillermo Ruiz. Bueno, muestra la dedicatoria. No, pues es el otro, ahorita lo mostramos. Y le quedaban debiendo, los equipos eran lentos para pagar y siempre tuvo problemas de dinero. Entonces siempre estaba colgado y sufría mucho. Entonces cuando le pagaban, puteaba porque tenía que pagar impuestos. Le dije, pero Guillote, por lo menos te pagaron. Y me decía, flaco, yo no lo había visto así. Le dije, ¿cuántos no te pagan? Y bueno, una vez le tocó pagar impuestos sin que lo hubieran pagado y él dice que él iba a matar al que no le había pagado. Pero, y un día estaba sin mucho dinero y me dice, flaco, présteme una plata. Y yo le dije, no, yo no voy a perder un amigo por prestarte una plata. Me dijo, hagamos un negocio. Y yo, ¿qué negocio iba a hacer con Guillo? Yo siempre que llegaba a la casa de Guillo, siempre sacaba gráficos al azar. Es lo más divertido que hay, es ver el gráfico. Acá tengo uno de la pelea en Kinshasa de Ali contra Foreman.
y yo sacaba libros al azar, gráficos. Y él decía que nunca había visto, que parecía un niño con una paleta, porque yo la miraba y me encantaba. Y entonces me dijo, le vendo el gráfico. Le dije, Guillo, pero ¿eso cuánto vale? Me dijo, deme un precio, yo le digo sí o no, no le voy a pedir rebaja. Si me paga muy caro, pues no, y vemos a ver qué hacemos. Y me dio el precio. Y era el que yo tenía pensado. Así que en 10 minutos yo había comprado el gráfico. Después me dio un poco de remordimiento, pero pues al final salió, lo dejé ver como 2 años y después de cuando lo volví a ver, que ya vivía muy cerca de mi casa, tenía el mismo gráfico. Me dijo, no, se lo compré en Argentina, se lo compré vaya uno a saber a quién, a Carlos Bianchi, no me acuerdo a quién, y acá está. Lo más difícil del gráfico fue traerlo a la casa, porque fueron 2 o 3 camionados de libros como este es lo único que tengo en mi casa, como este. Son libros bastante empastados, y hay unos que dicen RGB, Guillermo Ruiz Bonilla, y llevarlo a mi casa pues fue complicado. Tenemos pensado hacer, y ya hablé con Nicolás, los libros no están en mi casa, pero Nicolás Samper, hacer un otro fútbol del gráfico, y puede servir también para hacer un homenaje a Guillo. Y uno va sacar cualquier libro del gráfico, es muy divertido. Y con Guillo, lo que era interesante es que había partidos jugados en Argentina y campeonatos que Guillermo los recitaba. Y en el gráfico también una vez vimos y le dije, Guillo, ¿quién fue mejor, Maradona o Pelé? Se puso furioso y me dijo, no era pendejadas, flaco. Pelé toda la vida. Entonces Guillermo era ese. Sí, yo le escribí la semana en la que se murió, le había escrito por WhatsApp, porque además cuento, la idea es sacar una marca de ropa acá en el podcast. Sí, esto necesitamos que se mantenga. ¡Necesitamos las lucas! Sí, necesitamos las lucas. Y le escribí a ver qué opinaba, tal. Le escribí a Nicolás Samper y Nicolás, oye, así está del carajo, tal, la ropa está chévere, tal. Y le escribí a Guillermo y pues claramente es otra generación, ¿no? Entonces ya yo era un huevo porque nos dedicamos a modelar y a sacar ropa y no sé qué. Pero además tenía una vaina que me gustaba mucho, era que o sea, todo era como a los trancazos, como a los putazos. Ah, sí. Pero como toda esa generación además. Pero con un muy buen sentido del humor. O sea, el man en verdad vivía feliz. Era un tipo muy tierno. Era un tipo maravilloso. Sí. Era de abrazos largos. Tenía cosas. Él empezó un podcast. Sé que hizo uno con Bonner. No sé si alcanzó a hacer uno con Roballo, pero él empezó un podcast. Lo que pasa es que Guillo también era inconstante. Yo no sé por qué nosotros hemos durado tanto acá, porque usted y yo somos inconstantes. Sí, esto es lo único en lo que yo sigo constante en la vida. Es mi relación más estable, bueno. Ay, puta. Pero lo que le iba a decir es, marica, vea que el man, la última vez que fuimos, me firmó este libro de la historia del fútbol profesional colombiano. O sea, bueno, la última vez que fuimos, no, pero la última vez que fuimos a la casa de él. La última vez que fuimos fue este. Sí, no, este año fuimos, porque esto es hace ya casi un año, esto es del 16 de diciembre de 2023. Y puso para Martín Jaramillo, amigo de la vida y el fútbol, afectivamente, Guillermo Ruiz. Y yo, en verdad, cuando se murió y vi esta vaina, casi lloro. Sí, no sé cuánto, este fue el último, el ABC del equipo azul. Ah, y esa es otra cosa que también, con la cual coincidíamos, es que Guillo era hincha de Millonarios. Guillo amó a Millonarios, le tocó la época buena de Don Hermes. Pero también quería al Cali, siempre hablábamos del Cali. Pero Guillo era hincha de Millonarios. Bueno. Le tocó la época de Don Hermes, creo que que quedó campeón con el gran empresario. No, pues es que así cualquiera sería hincha. Bueno, no, anciano, pues los dejamos también a nuestros oyentes con el homenaje a Guillermo. Lo que les contaba, esto es de la vez que grabamos con esta marca o sea, con esta casa de apuestas. Era para una propuesta, para una caja de apuestas que la idea era justamente no decir por qué Lucho Díaz la va a clavar este fin de semana contra el Brighton y que eso vale por 3, sino contar historias distintas, como marica, apuéstele algún día que alguien se echa 3 penaltis, como lo hizo Palermo contra Colombia. Tiene una historia de un equipo de solo extranjeros, creo que en Quindío. Había 3 historias muy buenas que están en el audio y que eran historias de Guillermo Ruiz. Guillermo tenía historias rarísimas siempre, divertidísimas siempre, y
Álvaro Aponte contaba que Álvaro Aponte era un hombre terriblemente celoso y que se ponía a mirar a la tribuna a ver si estaba la esposa y que Ochoa lo puteaba. Esas eran historias de Guillo, por si no quiero ofender a nadie. Pero Guillermo tenía historias maravillosas. Sí. Una lástima no poderlas haber contado todas. Me acuerdo muchísimas y se me van apareciendo. Pero Guillo, muchas gracias. Yo estoy en parte de todo, yo estoy en el fútbol porque Guillermo, aunque no me dio la lista de teléfonos, me abrió la puerta y me abrió el corazón y seguíamos hablando, lo estábamos esperando por ahí para dentro de 15 días, pero no se nos dieron las cosas. Sí, increíble que sí, ya lo hablamos con Nicolás Feila y ya, ¿no? Hasta ahí llegó. Pero bueno, sí, esto es un homenaje a don Guillermo Ruiz. A Guillo, un abrazo. Luis, muchas gracias. Luis, gracias. Sí, hablar de fútbol es un deleite sin duda y contar historias es parte de una investigación juiciosa, de dedicarle muchas horas a estar en hemerotecas, en bibliotecas, en la DIMAYOR, en la Federación y en las entidades que básicamente manejan el fútbol. Voy a hablarles hoy como una primera, digamos, parte de todo este cuento que espero dure mucho tiempo, del rodillo negro. ¿Qué fue el rodillo negro? Mucha gente habla y dice, mire que eran 15 jugadores, que eran no sé cuántos. Lo cierto es que el rodillo negro nace en el año 47 cuando don Carlos Sarmiento Lora, quien era un empresario vallecaucano, viaja al Suramericano de Guayaquil y allí el equipo peruano fue una sensación. Tanto es así que él se vino enamorado del fútbol peruano. Decía que el peruano era el que más se parecía al brasilero. Cuando viene a Cali y se hace presidente, lo primero que exige don Carlos Sarmiento es contratar jugadores peruanos, no argentinos. Ya estaban acá Di Stéfano, Pedernera, Pontón y todo un montón de figuras argentinas, pero peruanos pocos. Y llega a la selección de Perú, la mitad al Cali, la mitad al Medellín y algún otro jugador al América de Cali. Pero al Cali llegan 11 peruanos. Morales, Pasalacua, García, y la delantera era completamente peruana. Eran Drago, Vides Mosquera, Valeriano, Barbadillo y el Tigrillo Salazar. El famoso rodillo negro lo componen 3 jugadores, la tripleta central. Vides Mosquera, que era hermano de Alfredo, el que jugó en Millonarios, okay. Valeriano López y Guillermo Barbadillo. Ese es el tridente que arma el rodillo negro a partir de 1949. ¿Jugaron cuánto tiempo? ¿Cuántos partidos? Muy poco, jugaron entre ellos. Acá el problema es que estos peruanos jugaban muy bien al fútbol, pero les gustaba la noche. Y la marihuana, y las borracheras, y en fin, eran personajes bien particulares. De dormir poco. Sí, de dormir poco y de vagabundear mucho. Porque lo cierto es que cuenta la historia que un día llegó Valeriano a un lugar de estos de las niñas alegres y no le abrieron. Y el negro llegó y con un cabezazo tumbó la puerta, porque era un cabeceador espectacular. Pero miren ustedes que Valeriano, con todos sus problemas, porque pues era un hombre que era de difícil manejo, anotó en 12 partidos consecutivos 23 goles. Eso no lo hace nadie, eso es una marca mundial. Pasa un partido y hace el 24, o sea, hizo 24 goles en la mitad de los partidos. Un hombre excepcional como jugador, un cabeceador eximio. En aquella época no había ninguno en Colombia que cabeceara mejor que Valeriano. Y tenía un par de jugadores a su lado, Vides y Barbadillo, que le limpiaban el camino, que eran los de los túneles, parecían albañiles, paredes por aquí, túneles por allá. Los tipos hacían de todo en la cancha y el que se beneficiaba, porque siempre quedaba en el arquero, era Valeriano. Lo cierto es que pasó, Valeriano se queda hasta el 50, los otros casi todos se van a finales del 49. El Deportivo Cali disputa la final del torneo frente a Millonarios, en una final que fue la primera, ganó los 2 partidos Millonarios, gracias a un arreglo que hubo en un partido América Millonarios del famoso papelito. Eso lo contaremos en otra oportunidad. El papelito fue el que definió el campeón del 49. Pero sin duda, que si hay alguien del cual tengamos que hacer referencia en el rodillo negro, es a Valeriano y a sus 2 socios. Después se fueron al Boys, los dos, Valeriano y Barbadillo, se fueron al Boys, y Vides se fue al América de Cali. Ya, 24 goles en 12 partidos, yo creo que esa es una apuesta que nadie haría. Hoy en día es impensable. Hoy en día hacer 3 goles en 3 partidos es de primera página del New York Times, pero 24 goles en 12 partidos es absolutamente increíble. Sí, pero mira que los récords son para tumbarlos, ¿no? Haaland
El actual Eso iba a decir. lleva un montón de goles seguidos. Claro, llega se interrumpió la serie. Pero un jugador como ese tranquilamente puede batir el récord. Y de pronto no lo hace en 12, lo hace en 15 y hace 28 goles. Hace más promedio. Uno no sabe, o sea, los récords están establecidos para tumbarlos. El récord no es eterno. Pero este Valeriano López es muy Ah, no, raro. claro. Y hablando de Haaland, vi una entrevista que le hacían a Guardiola y le preguntan que si cree que va a lograr Haaland hacer lo que Messi hizo en el 2012, ¿fue? Como Que 98 los goles. 92 goles. Y dijo como, yo creo que sí, pero la única diferencia es que Haaland necesita de todo el equipo para lograr los goles. Messi los puede hacer solo. Bueno. Sí, pero hay una diferencia también, y es que el Barcelona tiene muchos más compromisos permanentemente que el equipo en el cual antes actuaba. Hoy puede hacerlo. Hoy es un equipo altamente competitivo. Hoy podría llegar a arrimarse. Pero no sé si con la cantidad de juegos que tenía en aquella época de Messi, el Barcelona alcanzara a hacer tantos goles. Va a ser bien complicado.